Isaac tenía que ser sacrificado. Cuando esta noticia llegó a la mente de Abraham, Abraham se puso bastante triste. El momento de la prueba final en su vida había llegado y él tenía que tomar una decisión. Y la Biblia nos habla acerca de cómo él enfrentó aquella prueba. Mi querido amigo, la lección de la escuela sabática de esa semana nos habla acerca de esta última prueba que tuvo Abraham. Ven, acompáñanos en la lección de esta semana. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Es una alegría el día de hoy podernos reunir nuevamente para poder estudiar la escuela sabática. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8 que lleva por título La promesa. Y como ya está siendo costumbre, pues el día de hoy tampoco me encuentro solo, me encuentro acompañada acá de una gran amiga, Noemí. Noemí, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Abraham. Buenas tardes, queridos amigos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. No saben cuánta alegría siento en este momento de poder compartir una porción de la Biblia, de las lecciones que Dios nos quiere dar a nosotros. Así es, Noemí. Sin duda alguna, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, encontramos ese rayo de esperanza, ese rayo de luz que de cierta manera impide que nosotros quedemos callados con lo que hemos descubierto. Sí, así es, amigo. Es muy importante que nosotros pues sigamos nuestra escuela sabática porque es cuando Dios habla para nosotros durante la semana, que normalmente pues nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero siempre Dios va a estar ahí. Él nunca cambia. Así es, Noemí. Sabes, durante las últimas semanas, Noemí, justamente hemos tenido en acá invitados de teología. Y yo estoy seguro que acá los hermanos que te están viendo también quieren saber dónde tú eres, qué estás estudiando, si eres de teología o no. Tal vez puedes responder esas preguntas. Ok, sí, claro. Yo no soy de aquí de Bolivia, yo soy de Ecuador y yo estudio psicología. Sí, estoy estudiando en la Universidad Adventista de Bolivia, me encuentro en este momento. Y es interesante que, queridos amigos, que tengamos acá una estudiante de psicología, porque el personaje que vamos a analizar, pues, tiene mucho que ver, ¿no? Sí, tiene que ver muchísimo con la psicología, las decisiones que tomó, las cosas que pasaron en su vida, pues, tiene que ver mucho con lo que él pasó. Así es, Noemí. Y bueno, mis queridos amigos, como ustedes pueden ver en este momento, tampoco nos encontramos en el lugar donde comúnmente solemos grabar. Yo lo general grabo siempre en IDEC, pero el día de hoy me encuentro en CEMAP, específicamente en el Centro White. Y bueno, mi querido hermano, yo también quiero invitarlo a que usted pueda venir a este lugar y pueda visitar, porque acá tenemos grandes materiales de la sierva de Dios y también hay un museo entero en acá, en el CEMAP. Lo invitamos, querido hermano, para que también pueda venir. Noemí, ¿nos guías con la oración? Claro, vamos a invitar a Dios en este momento y a usted que nos está viendo desde casa o en el lugar donde se encuentre, vamos a hablar con Dios. Oremos. Padre amado, Señor, que estás en los cielos, estamos muy agradecidas contigo, Padre, porque pues hemos pasado por una semana más, Señor, y tú siempre has estado con nosotros y hemos sentido tu gran amor. Padre, en este momento te quiero pedir por la persona que está viendo este video, que tú la seas guiando, Señor, y que sea tu voluntad en la vida de esta persona. También te queremos pedir porque tu Espíritu Santo nos está guiando, Señor, en este momento que vamos a abrir tus sagradas escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Noemí, tal vez algunas personas se preguntarán en ese momento, ¿por qué estamos con esta pañoleta? ¿Por qué creen que estamos con esta pañoleta? Es la semana del pañuelo, justamente de los aventureros. Evangelismo Kids. Exacto. Y si usted, mi querido amigo, ya vio a alguien quizás ya andar con esa pañoleta, es porque justamente la semana entera tenemos que utilizar esta pañoleta. Y yo espero que tú la hayas utilizado allí en tu colegio, en tu trabajo, en tu universidad, porque nosotros también lo hemos hecho, ¿no es así? Nosotros también lo estamos haciendo en este momento. Y es una linda forma también de predicar más. Sí, también de demostrar el apoyo hacia los chicos, hacia los más pequeños, ¿no? De demostrar que estamos con ellos, de que no están solos también, porque todos llevamos ese niño por dentro. Exacto, Noemí. ¿Cómo se llama tu club, Noemí?
Te cuento que mi club se llamaba Emanuel, porque estaba en Ecuador, Emanuel. Wow. Ahora lo han cambiado de nombre, se llama 7 Day Kids. Sí, Sí. wow, lo cambiaron de nombre. Sí. Bueno, en mi caso de mí, mi club se llama Club Orión, tanto Wow. conquistadores y aventureros. Y bueno, quiero mandar un saludo a todos los orionistas también, ¿no? También aprovechando, quiero enviar un saludo justamente a Ecuador, directamente a Puerto Viejo, a los chicos de 7 Day y 7 Day Kids. Así es, 7 Day y Kids junto con Orión. El día de hoy estamos comentando la escuela sabática. Comencemos, Noemí. Vamos a comenzar. El título dice La promesa. Cuando hablamos de la promesa, ¿tú qué entiendes por promesa, Noemí? Por promesa yo entiendo, querido amigo, de que es algo que está por cumplirse, ¿sabes? Yo te he prometido algo para que se cumpla, que tiene que cumplirse sí o sí, es una promesa, ¿entiendes? Eso yo entiendo por promesa. Y Abraham justamente tenía una promesa. Y Sí, Dios le había hecho una promesa muy una grande. promesa, pero vemos que pues también como seres humanos nos llegamos a desesperar justamente, porque nosotros también, Dios nos ha hecho promesas en la Biblia, encontramos sin números de promesas. Pero pues como seres humanos nos llegamos a desesperar y adelantamos varios pasos, así como pues en el caso de Sara, al entregar a esta mujer egipcia a Abraham. Abraham. Y la desesperación que se ve ahí es una desesperación muy grande porque ellos querían, de cierta manera, ocupar el papel de Dios. Era Dios quien les iba a brindar un hijo. Ellos no tenían que actuar, Claro. pero ellos intervinieron. Pero mira, pese a todos los problemas, como lo vimos la anterior semana en la escuela sabática, al fin y al cabo, Dios cumple su promesa. Y el hijo había llegado. El hijo, por fin, el hijo tan esperado, ya había sido concebido. Pero ahora sucede algo interesante con ese hijo. Y eso vamos a ver el día de hoy. El título de la lección del día domingo dice El monte de Moriah. Y para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias. Génesis capítulo 22, versículo 1. Noemí, ¿tú ya lo tienes tal vez? Sí, yo lo tengo. ¿Puedes dar lectura? La Biblia dice, un tiempo después, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Es interesante cómo empieza el texto bíblico de este día, porque dice que Dios probó. Yo te pregunto, Noemí, ¿será que Dios prueba a sus hijos? Claramente es necesario que nosotros seamos probados para que nuestra fe aumente. No puede haber fe si no hay pruebas. Por eso nos suceden tantas cosas, tantas pruebas que le llamamos. Y vemos también un punto importante que dice, y él respondió, aquí estoy, con esa certeza. Él respondió directamente. Él no dudó ni tartamudeó de, Señor, aquí estoy. No, aquí estoy directamente. Él ya desde ese momento ya ha sido probado, al responder a Dios. Exacto, Abraham no titubea ante el llamado de Dios. Sí. Y este llamado de aquí estoy me recuerda mucho al profeta Isaías. Porque Isaías también justamente cuando Dios pregunta ¿quién predicará? ¿Quién pregonará? Isaías dice, heme aquí. Y yo creo que debería ser la respuesta de cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida. De Dios. Como hijos de Dios, levantarnos cada día ante ese llamado de Dios. Pero acá dice que Dios probó. Y vamos a ver qué significa probar. Porque uno puede llegar a confundir. Por ejemplo, uno puede llegar a pensar, yo estoy sufriendo una escasez económica. Dios me está probando. Quizás puedo llegar a pensar de esa manera o llegar a pensar un nivel más extremo y decir, he perdido a mi hijo. Dios me está probando. Y si seguimos pensando de esa manera, podemos pensar que todo acto que al ser humano le causa dolor viene de Dios. Y lo podemos excusar diciendo que Dios nos está probando, cuando realmente Dios no hace eso con sus hijos. No hace eso con sus hijos. Y justamente entender el significado de la palabra prueba es muy importante en mí, porque la lección señala de que la palabra hebrea para prueba es nisa. Y nisa que significa un juicio para saber qué hay en el corazón del probado. Es decir, cuando Dios prueba, Dios quiere ver qué es lo que hay en el corazón de sus hijos. Bajo qué motivaciones el cristiano, el Hijo de Dios, hace lo que hace. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pensamos que Dios nos prueba para castigarnos. O sea, ay, Dios me está probando porque yo hice esto. Entonces, muchas veces entendemos mal el contexto de esta palabra. Y qué bueno que lo estés explicando en este momento. Es justamente de esa manera. Todo sufrimiento que llega al ser humano, muchas veces llegamos a pensar que viene de Dios, pero no es así. Y sabes, Noemí, yo justamente en un cierto momento me encontraba con una persona
allá, en La Paz, platicando. Y esta persona pues estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Tenía una escasez económica. Y ella me decía, Dios me está probando. Pero esta persona sufría pensando que Dios le estaba mandando ese sufrimiento. Mi querido hermano, yo quiero decirle lo siguiente. Todo acto que a ti te causa dolor no viene de las manos de Dios. Por favor, nunca pienses eso, que Dios manda dolor a tu vida para hacerte sufrir. Cuando nosotros estudiamos la historia de Job, vemos que Dios permite, pero Dios no manda. Al fin y al cabo, el que hace daño a los hijos de Dios Es Satanás. es Satanás. Sí, me gusta que esté tocando justamente este punto, porque a veces nosotros tenemos tan normalizado esto del sufrimiento y dentro pues, del ámbito de la psicología no debería ser así, porque incluso Dios lo dice en su palabra. La Biblia para mí es uno de los libros más increíbles, porque tiene de todo, tiene psicología, matemática, tiene de todo. ¿Qué pasa? Que Dios nos considera príncipes y princesas. ¿Y cómo te digo yo? ¿Cómo viven los príncipes y princesas? Yo siento La que realeza. como realeza, ¿no? Dios siempre pone a sus hijos, a quienes nos buscan de verdad, y no para obtener algo a cambio, los pone como cabeza y no por cola. Entonces, yo siempre he dicho que los hijos de Dios siempre son destacados. Ahora, ¿qué pasa? De que si yo soy hija de Dios y estoy pasando muchas cosas, pues también nuestras decisiones nos llevan a sufrirnos las consecuencias. Exacto. Hay que recalcar eso de ahí, de que las decisiones que tomamos Tienen consecuencias. tienen consecuencias. Si un joven se arroja del 10º piso de un edificio, pues, y se arrepiente, ¿no? Y pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Pero tristemente va a sufrir las consecuencias. Sus acciones tienen una consecuencia. Muy grande. Pero regresando acá a la historia, Dios estaba probando a Abraham. Y Dios quería ver hasta dónde había crecido la fe de su hijo. Y vamos a ver de qué manera aumentó esa fe. Y para eso vamos a irnos a la lección del día lunes, que lleva por título Dios proveerá. Esta palabra me encanta tanto. Proveerá. Dios proveerá. Y vamos a encontrarlo. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 22. ¿Puedes dar lectura? El versículo 7. Sí. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío, y él respondió, ¿qué, mi hijo? Isaac agregó, aquí están en el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Porque, mira, ese día estaba sucediendo algo tan impactante en la vida de Abraham, algo que iba a marcar la vida de Abraham. Porque Abraham había subido con su hijo. Dios le había dicho, quiero que me entregues a tu hijo. ¿Cuál era la prueba que Dios le iba a hacer a Abraham? Era eso. Aquel hijo que tú amas, que tú atesoras, ahora tiene que morir. Y yo me pongo en el lugar de Abraham y digo, wow, claro. Dios, me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo. Los dioses paganos piden eso, pero el Dios en el que yo creo nunca me pediría eso. ¿Por qué me estás pidiendo eso? Tal vez Abraham se llegó a preguntar eso. Y a veces nosotros también nos podemos hacer la misma cuestión. ¿Por qué razón Dios estás permitiendo eso? ¿Por qué razón está pasando esto en mi vida? Pero Abraham aún así cree y avanza. Sí, eso es hacer la voluntad de Dios, sin cuestionar qué. Porque vemos que claramente Dios le pidió eso, ¿no? Que sacrificara a su hijo. Pero sabemos que al final tenía otro contexto eso de ahí. Dios iba a recompensar y vemos que incluso le dio mucha descendencia. Ya conocemos la historia de Isaac, Jacob y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces Dios quiere saber si nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, de Él mismo. Y eso era tan importante en mí. Y, ¿sabes? Yo me acuerdo que hace una semana atrás tuvimos un seminario de mayordomía con el pastor Alberto Peña. Yo estuve ahí, hermano. ¿Tú estabas, verdad? Sí, yo estuve ahí. Y tú te recuerdas que alguien hizo una pregunta y dijo, ¿no? ¿Por qué razón el del 10% y no el 11%? Sí, yo recuerdo muy bien. Y recuerdo la respuesta que le dijo el pastor. Le dijo, ¿verdad? Ahí no es de tu incumbencia. Dios sabe por qué pone las cosas. El agregar más o el agregar menos, pues ya no nos corresponde a nosotros. Es como quitarle una tilde o una coma a la palabra de Dios. Sabemos que perdura, no podemos hacer eso. La palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Sí. Y justamente Dios le pide eso a Abraham y Abraham accede. Y Abraham va. Pero luego el hijo pregunta, ¿no? Y le dice, Padre mío. Y el padre responde, y es lo interesante,
Hay un ejemplo ahí, ahí la Biblia claramente nos muestra la linda relación que tenía Abraham con su hijo. Sí. Mira la manera linda que se refiere, el Padre mío. O sea, una manera tan dulce de referirse a un padre. Nos podemos darnos cuenta ahí que claramente Isaac quería, amaba y respetaba a su padre. Y mira cómo responde el padre que le dice, Hijo, ¿qué mi hijo? mi hijo. No le dice Isaac o qué hijo, le dice que mi hijo. Porque Abraham amaba mucho a ese hijo que tenía en sus manos. Sí. Tantos años de espera había causado toda esa emoción. Pero mira qué es lo que dice Isaac. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino que cuando él preguntó eso, pues a Abraham se le hizo un nudo en la garganta. Claro, no es difícil responder a esa pregunta. Igual él sabía de que, y vemos en este versículo de aquí, de que Isaac es un reflejo de Abraham. Porque como estábamos dialogando antes, Abraham estaba viejito y él ya se estaba dando cuenta de que no había ningún holocausto. Posiblemente yo sé el holocausto. Pudo haber escapado. Claro. Pero vemos que esa misma fe, el hacer la voluntad de Dios se ve reflejado en el Hijo. Por eso es muy importante que un padre tenga establecido su fe. Que el padre sea ese ejemplo a seguir para el Hijo. Porque ¿cómo Abraham podía haberle dicho, sabes qué, vamos, te voy a sacrificar y esto y lo otro? Ni siquiera teniendo voluntad, ¿entiendes? Vemos el reflejo de Abraham en su hijo. Y los hijos aprenden mucho de los padres, ¿verdad, Mimi? Los hijos aprenden muchísimo de sus padres y eso lo dice pues la sierva de Dios, Elena de White, lo afirma demasiado. Así es, Noemí. Pero acá la historia se extiende más y la respuesta que le da Abraham es una respuesta también muy significativa porque le dice, Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Yo cuando empecé a estudiar la historia de la iglesia, Noemí, me impactó mucho escuchar la historia de este pionero llamado José Bates. José Bates fue un hombre que vendió todas sus posesiones por la predicación del Evangelio, por la predicación del Adventismo. Pero yo recuerdo que en una parte de la historia de José Bates, la historia cuenta que José Bates ya apenas tenía el dinero para comprar un puñado de harina, nada más. Ya no tenía más dinero. Todo el dinero ya lo había gastado. Y ahí la esposa viene y le dice, José, ¿de qué vamos a comer? Ya no hay para el alimento. Pero ahí José le responde a su esposa y le dice, mujer, Dios proveerá. Y él toma nuevamente la frase de Abraham. Y la historia cuenta que justamente ese día a José Bates le llegó una carta. Cuando él abrió esa carta, encontró ahí la carta de un amigo suyo y con unos $, dentro de la carta. Dios cumplió, Dios proveyó. Y yo siempre me agarro eso. Yo quisiera en este momento dirigirme a esas personas que nos están viendo. Quizás tú ya has dedicado mucho tiempo a la palabra de Dios. Quizás tú estás estudiando incluso en un lugar donde necesitas dinero. Si tú estás bien fundamentado en Cristo, en Dios, pues Dios proveerá lo que tú necesitas. Porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Así de mí. Sí, yo he escuchado esta historia y lo que me gusta a mí siempre es esta palabra, certeza. Porque ¿de qué nos sirve que nosotros sepamos de que Dios va a proveer si no tenemos esa certeza de que de verdad va a pasar? Y es la fe, hermano. Es la fe lo que está pasando en este momento con la historia de aquel chico y la historia de que estamos viendo de Abraham. Es esa fe de que Dios va a proveer, esa certeza. Y exacto, y en la prueba final, mira, la historia de Abraham es tan interesante. Cometió tantos errores Abraham. Cuando fue a Egipto, cuando fue a Gerar con Abimelech, tantos momentos con el tropiezo que tuvo con Agar, o sea, tuvo tantos fracasos, pero en la prueba final aprobó. Y cuando él aprobó, pues se abrió una puerta de revelaciones grandes. ¿Sabes por qué? Porque la sierva de Dios dice que cuando esto pasó, Abraham pudo ver el plan de salvación. Porque ahí justamente dice, Dios proveerá, es decir, Dios se va a proveer a sí mismo. Y justamente pasa eso, porque cuando está a punto de sacrificar a Isaac, ahí la voz lo calla y encuentra el cordero. Ahí en el arbolito. ¿Verdad? Y ahí se da cuenta Abraham de que quien va a morir en el lugar de su hijo va a ser el cordero. Y ahora, ¿qué significado tiene este cordero? Porque vemos que también tiene un significado el cordero que está ahí. Este cordero pues simboliza a Jesucristo.
Y nosotros nos damos cuenta que el único medio para que yo pueda vivir, el único medio para que mis hijos puedan vivir, el único medio para que yo alcance la salvación, no son mis obras, es el Cordero. Es el sacrificio que hace Dios, no el hombre. Es el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y es muy importante reconocer eso cada día de nuestra vida. Vamos a la lección del día martes, que lleva por título La muerte de Sara. Para eso vamos a buscarnos Génesis capítulo 23. Vamos a dar lectura el versículo 1 y 2. Sara vivió 127 años y murió en Kiarat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Se levantó Abraham de donde estaba su fallecida esposa y habló a los hijos de Ed y les dijo, ¿sigan? Ya, adelante, el 4. Peregrino y advenizo soy entre vosotros. Vendedme alguna heredad de sepultura entre vosotros para enterrar a mi fallecida esposa. Aquí hay algo muy importante. Nos damos cuenta, Noemí, cómo es que Dios tiene un aprecio hacia las mujeres. De que no es un Dios machista, Él registra incluso con edad y el día donde pues sucedió, el lugar donde sucedió todo esto. Y la edad con la cual murió Sara. La edad. Y quizás no se vuelva a mencionar este suceso con otras mujeres en la Biblia, pero acá claramente Dios muestra que el valor que tenía Sara para Dios era grande. Uno la puede tildar de pecadora porque se rió cuando escuchó la promesa de su hijo, pero no, Dios amaba también a esta mujer. Y sabes, muchas veces pasa que algunas personas llegan a pensar que Dios es machista, lo que tú mencionabas. Yo me acuerdo que mi hermana, cuando se adentró a la iglesia, la más grande duda era esa. Y ella se preguntaba, ¿por qué razones que cuando se habla de primogénito eran los varones, no las mujeres? Y ella llegaba a pensar y decía, ¿será que Dios pone al hombre por encima del varón? Y yo me acuerdo que a ese interrogante que ella se hacía, yo siempre le daba la respuesta de la creación. La mujer fue creada de una costilla. Claramente, y vemos que no es que Dios sea un Dios machista y ponga al hombre por encima, sino que Dios da su función a la mujer y la función al varón. Y se complementa. Exacto. Y es justamente eso. O sea, cuando Dios creó a la mujer de la costilla, era para que el hombre se pueda dar cuenta que si no tenía a una mujer, le iba a faltar una costilla. Y mira, cuando Dios dice que ellos dos eran una sola carne, pues hace referencia a eso, de que esa costilla entra y ahora son una sola carne, pero cuando son una sola carne y yo empiezo a maltratar a mi esposa, yo empiezo a hacerle daño a mi pareja, me estoy haciendo daño a mí mismo. Claramente, y vemos que la parte donde Dios la sacó, que es en la costilla, es importante porque si le sacaba del dedo de tu pie, imagínate, o sea, el hombre iba a pisar a la mujer, y si la sacaba del cerebro, pues la mujer iba, pero Dios los complementó, eso es, hermano, o sea, de que ni el hombre puede estar solo, ni la mujer puede estar sola, se complementan porque son una sola carne. Y sabes qué es lo interesante de mí, que la costilla que fue tomada, pues fue tomada justamente de acá. Del corazón. Del corazón. Para que se sienta amada. Exacto. Y para que de cierta manera cuando el hombre tenga a su esposa, pues pueda sentirse más seguro de que ahí tiene ese hueso que le está cuidando, le está protegiendo. Porque el corazón simboliza vida y de cierta manera tiene esa otra mitad que cuida su vida. Bueno, qué lindo como Dios hace de las cosas, como Dios obra con nosotros. Así es. Y bueno, en este capítulo 23 también podemos encontrar cómo es que Abraham busca, ¿no?, la sepultura, la tumba para su esposa, y la encuentra. Y cuando Abraham encuentra la tierra, pues él entierra a su esposa en ese lugar. Y luego de enterrarla, pues nosotros claramente podemos ver de que Abraham ya quería tener la seguridad de que iba a tener la tierra prometida. Y una manera de poder tener esa seguridad es comprándose ahí un espacio de tierra, ¿no?, para su esposa. Como decir, esto ya es mío. No podemos decir si era bueno o malo ese accionar, pero de cierta manera podemos ver que Abraham estaba buscando algo para su familia y para su esposa. Vamos a la lección del día miércoles y vamos a hablar acerca de la esposa de Isaac.
Ese tema me encanta a mí, Noemí. Claramente, vemos que ya él se estaba dando cuenta, Abraham, de que ya se estaba volviendo viejo. Y claro, como todo padre estaba preocupado por la vida de su hijo, claro, ya Isaac tiene ya tanta edad, debería de tener su esposa. Y entonces vemos que él se da el deber de conseguir la esposa, ¿no? Porque prácticamente, a pesar de que le dijo al siervo, vemos que hay un acto de confianza cuando el siervo toca su muslo. Es un acto de confianza. Tú normalmente no te dejarías tocar tu muslo. Es un acto de confianza de entregar eso de ahí, de entregar esa misión, si se puede decir, de buscar una esposa para su hijo. Y eso es lo interesante, Noemí. Mira, quien buscó la esposa para Isaac fue el mayordomo, pero el mayordomo enviado por el padre. Por el padre. Y aquí tenemos una importante enseñanza. Algunas personas en la antigüedad tomaron mal esta enseñanza y a causa de eso algunos padres obligaban a sus hijos, a sus hijas a casarse con hombres que ellos nunca quisieron. Claro. Y Dios nunca estaba a favor de eso. La enseñanza de esta historia pues es justamente de que Dios, nuestro Padre Celestial, es Él el que busca. Se encarga. Y el mayordomo vendría a ser, no sé si ustedes han escuchado esta frase muy parecida a la mamá, esta persona no me cae bien. Vemos que las madres tienen ese sentido de intuición. Entonces, podremos decir que los mayordomos vendrían a ser nuestros padres. Así es. Porque cuando son aceptados, nuestras parejas son aceptadas por nuestros padres, esa es. Pero también. Tienen que ser padres que tengan confianza con Dios. Claro. Porque yo puedo tener quizás una madre que le interesa lo económico. Claro. Y me puede Claramente, por eso yo enfatizaba demasiado en la comunión que Abraham tenía con Dios. Si no, nada de esto hubiera pasado. Vemos que es muy importante el reflejo que hay del padre e hijo, ¿no? Muy importante. Así es, y justamente el texto bíblico nos habla de eso. Para eso vamos a buscarnos Génesis 24, versículo 7 y 8. Vamos a dar lectura. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y juró diciendo: a tus descendientes daré esta tierra. 24, ¿me estás diciendo? Sí, está bien. Sí, está bien. Daré esta tierra, él enviaré a su ángel delante de ti y tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si las mujeres no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas a mi hijo allá. Acá hay dos aspectos importantes. Uno es pues que el mayordomo no va solo. Va con Dios. Va con Dios. Y ahí dice, ¿no? El Señor enviará a su ángel. Dios estará presente al lado del mayordomo, no lo abandonará. Y nosotros también tenemos que entender eso. Mira, Noemí, yo te veo a ti, lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos de tu país, muy alejada de tu comodidad, de tu hogar. Pero tú estás en este lugar y yo estoy seguro que tú cada día sientes lo mismo. Que quizás tu familia no está a tu lado, pero tu Dios está aquí contigo. Es justamente, ¿no? Y tú sabes, para los universitarios que no están viendo, no es fácil una vida universitaria, mucho menos cuando no estás en tu tierra. Pero ¿qué pasa? Que Dios incluso no siente el amor de Dios, incluso en las personas. Y yo le he dicho muchas veces, desde que he llegado acá a Bolivia, Dios ha puesto amistades tan hermosas que me han hecho crecer personal y espiritualmente, hermano. O sea, no estamos solos. Dios siempre pone las personas indicadas, incluso en amistades. Y tú mismo ves reflejada esta promesa en tu vida. Veo reflejada esa promesa en mi vida, ¿no? Y uno también de los puntos importantes vemos, y si la mujer no quiere venir contigo, simplemente quedarás libre del juramento. Vemos que no hay un Dios sometedor, ni un Dios que obliga, simplemente pues no va a pasar y ya está. Un Dios que respete la libertad de decisión de sus hijos. Así es. Y bueno, vamos a terminar la lección de esta semana con la lección del día jueves, que lleva por título Una esposa para Abraham. Mira qué interesante, yo normalmente pues no profundizaba tanto, entonces yo no sabía que después de Sara había otra esposa, ¿no? Otra mujer, sí, por así decirlo, y ella es Cetura, ¿no? Pero ¿por qué será que Abraham de pronto pasó y quería tener otra mujer ya? Vemos de que, y si bien vimos en la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, es bueno que Dios nos da ese tipo de oportunidades. Él ya había vivido su vida con Sara, disfrutó lindos momentos seguramente,
pero también tenía que continuar con su vida. No se quedó sumergido en esa depresión, sino que su vida tenía que continuar. Y se dio pues la oportunidad con Cetura. Tuvieron 6 hijos. Exacto. Y lo interesante que vemos en acá, Noemí, pues es que, mira, Abraham había nacido su hijo, había muerto su esposa, y él aún seguía con vida. Y la Biblia habla que él vivió 175 años. Es decir, su vida se alargó por lo menos unos 30 y pico años más. Y Dios en el Génesis, pues justamente en la creación, Él ve cómo se siente cada vez que sus hijos están solos. Y Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces de aquí claramente podemos ver que Dios quería que Abraham pueda rehacer su vida y pueda continuar viviendo. Y ahí aparece una tercera mujer. Y ¿sabes qué es lo interesante? La lección del día jueves justamente habla de que hay eruditos que estudiando la Biblia y demás, que piensan y creen que esta Cetura era la misma Agar, la misma egipcia Agar. ¡Wow! Y eso lo sostienen porque después habla de la descendencia de Ismael. Justamente después de que habla de que estuvo con Cetura, pues habla de Ismael y demás. Entonces, pues algunos eruditos creen que esta Cetura era la propia Agar. Es decir, como que Abraham continuó y regresó con Agar. Pero yo creo que es algo que aún tenemos que afirmarlo bien. Pero la lección habla y menciona ese punto. Que hay una tercera esposa que es Cetura. Pero vemos que todo fue por un plan, no fue porque le fue infiel nada, sino que ya vemos de que la muerte lo separó. Y él tenía que seguir con su vida. Él no se sumergió en esa depresión y vemos que es muy importante que él haya tenido esta actitud de retomar su vida, literalmente. Y está bien. Así es, Noemí. Yo me imagino que durante esta pandemia muchas personas han perdido un ser querido, así como Abraham lo perdió. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Querido amigo, para mí que estás viendo en este momento, estás viendo este video, yo te puedo decir, como experiencia incluso, tú puedes asistir a cualquier clase de psicólogo. Pero si no tienes el amor de Dios, nada va a ser posible en esta vida. No vamos a poder continuar. Es necesario como ser humanos que nosotros seamos 100% dependientes de Dios. Y pues Dios tiene para nosotros grandes promesas, que solo lo veremos si vamos tomados de la mano de Él. No esperemos nosotros ver esas promesas si no confiamos en Dios. Muchas gracias, Noemí. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, de esta manera estamos concluyendo la lección de la escuela sabática de esta semana. Más sin antes vamos a hacer una oración para poder orar también por ti que nos estás viendo. Quizás tú en ese momento estás atravesando una pérdida dolorosa, al igual que Abraham en la historia que cuenta. Dios siempre da una segunda oportunidad. Dios siempre busca que sus hijos puedan continuar con sus vidas. Sí, pueden dejar incluso en la caja de comentarios, pueden dejar sus pedidos, que con seguridad nosotros estaremos orando por ustedes. Así es, queridos amigos, vamos a acabar con una oración. ¿Sí? Oremos, Noemí. Padre amado, Señor, estamos muy agradecidos contigo porque has hablado una vez más a nuestros corazones. Te pedimos que todas las lecciones, Señor, que hemos aprendido de Abraham se queden en nuestro corazón y que nosotros pues las podamos poner en práctica esa fe, Señor, esa fuerza de voluntad para poder cumplir con tus propósitos, Señor. No sin antes, Señor, te quiero pedir por aquella persona que está viendo este video, que tú la estás bendiciendo y protegiendo. Tú sabes cuál es la aflicción, cuáles son los sueños que tienes, Señor. Provee en cada momento y guíalos. Asimismo, te pedimos que pues tu Santo Espíritu nunca se aparte de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, amigos. Espero que puedan tener pues para la próxima semana una buena semana y confíen en Dios. Así es, mis queridos amigos. Buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. O feliz sábado, si es un día sábado que tú estás viendo este video. Que Dios los bendiga enormemente, mis queridos amigos y hermanos. Hasta luego. Hasta luego.